Con ustedes habíamos visto hasta el ejemplo 10. Hoy vamos a ver el ejemplo 11. Y es el último ejemplo que vamos a ver. Luego ya se va a habilitar su práctico para que ustedes me presenten. Hasta el día... luego lo vemos eso. Ya, ¿alguien puede leer el ejemplo 11? Es una aplicación. ¿Me escuchan bien? Gracias. Adelante, señorita. Se quiere calcular el ancho de un río para colocar un puente del punto A a B, pero es imposible llegar al punto B para medir. Entonces se ubica un punto C, se mide la distancia AC de ángulos BAC y BCA, como se indica en la figura. Ok, gracias. ¿Alguien más puede leerlo? Y luego vaya pensando, señorita, que ha leído y me va a decir lo que ha entendido de ella. ¿Alguien más puede leerlo? Adelante, señorita. Se requiere calcular el ancho de un río para colocar un puente del punto A a B, pero es imposible llegar al punto B para medir. Entonces se ubica un punto C, se mide la distancia AC de ángulo BAC y BCA como se indica en la figura. Ok, gracias. Entonces, adelante, señorita. Sí, señorita María José. Profe, hay otra estudiante del tercero A. Yo no lo acepté ya. ¿Por qué está? ¿Qué ha pasado? Andan poniendo de materia. A ver, ¿quién puede ser? Hasta que lo ubique, por favor. Sí, aquí está. Emily. Ya se... Señorita Emily, se ha confundido, parece, de materia. Ahorita me toca con el... Ya se salió. Ya se salió. Bien, señorita Dana, adelante, por favor, con gracias, señorita María José. Adelante, señorita Dana, con lo que ha comprendido, o alguien puede también mencionar lo que ha comprendido de lo que se ha leído, y las dos personas lo han leído bien. Uno, dos, tres. Nada. No se ha entendido. Mire, acá en la figura, en la figura tenemos un río. Supongamos que es el río Piraí, que está llenísimo en la época de lluvia. Y hay unas personas que quieren medir el ancho del río del punto A al punto B. ¿Cuánto mide el ancho? Y ustedes saben que el río Piraí, cuando en la época de lluvia, pues es un río sumamente caudaloso. Y así por así nadie se mete, porque hasta el que sepa nadar bien, el que sea como un pez en el agua, igualito lo tiene respeto al río, porque no por lo que sea pez en el agua se va a meter así por así, ni idea. Entonces, y es por eso que es imposible medir la distancia A al punto B. Para lo cual, las personas que están queriendo obtener este resultado ubican dos puntos A y C en una orilla, y con algunos aparatos, como ustedes conocen, que ya les dije, el teodolito es el que sirve para medir los ángulos. Miden los ángulos
BAC y BCA. BAC mide 78 y BCA mide 65. Y miden la distancia que hay entre el punto A y el punto C. Ahora, con estos datos ya ellos ya se animan a calcular la distancia que hay del punto A al punto B. ¿Cuál será el objetivo del que quieren encontrar la distancia, el ancho del río en ese punto? Pero el asunto es que esa es su intención. Bueno, si alguien se comunica por el grupo de ustedes que no me deje entrar, profesor, o algo, ya se ha cumplido la hora. Voy a cerrar la sala. Y procure no salirse a alguien, porque si alguien se sale ya no va a poder ingresar hasta el cambio. Entonces, esa es la figura. Espero que me haya dejado comprender. Y acá se trata de un triángulo oblicuángulo. No hay un ángulo recto, por si que hay 78, 65, ¿cuánto suma ahí? Y obviamente que para que llegue a 180 este ángulo aquí igual ni idea de que sea 90. O sea, ninguno es de 90 grados. Entonces, los solucionadores de problemas matemáticos nos aconsejan seguir los pasos que muchas veces les presento en resolver problemas. Entonces, permítanme copiar esta parte ya. Vamos a anotar ahí planteamiento de las soluciones. Aquí dice problema, y en esa parte es lo que está mal, porque el problema ya está planteado ya. ¿Cuál es el problema? Se quiere saber la distancia o el ancho del río en 2 puntos dados. ¿Qué es lo que se quiere medir? Respuesta. ¿Alguien? Aunque léalo ahí, no hay problema. ¿Qué es lo que se quiere medir? Ya nadie quiere leer. El ancho de un río. Y se le simboliza con la letra D minúscula. De distancia. Ustedes en física le colocan distancia igual a velocidad por tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Eso han llevado con la profesora Rocío. Y eso es cuando el movimiento rectilíneo es uniforme. Pero ya cuando es variado ya es otra fórmula. Ay, esto no me deja. Ya. Ahora, ¿con qué datos se cuenta? La distancia entre los 2 puntos. Los ángulos entre el BAC y entre el BCA. Ya. Ahora, otro punto que nos aconsejan los grandes solucionadores de problemas, van a disculpar que mucho les esté ahí. Ya. Redundando, ¿cómo se dice? Redundando la palabra. Los grandes solucionadores de problemas. Modelo matemático. ¿Con qué modelo, con qué parte de la matemática vamos a trabajar? Obviamente estamos en el tema de resolución de triángulos y eso corresponde a la parte de la matemática que es la trigonometría. Entonces, con la suma de ángulos internos del triángulo, sabemos que si sumamos estos 3 ángulos internos, nos va a dar 180 grados sexagesimales. Entonces, ese sería un modelo, esa sería una fórmula. A más B más C igual a 180 grados sexagesimales. Ahora, otra fórmula que vamos a utilizar para encontrar la distancia
es que vamos a utilizar, ustedes saben que en los casos que se les ha presentado de los triángulos, que si tienes dos ángulos y un lado opuesto a uno de los ángulos, se utiliza ley de seno. Entonces aquí tenemos dos ángulos consecutivos y el lado opuesto, que es la incógnita, pero hemos visto los casos de que si hay dos ángulos consecutivos y un lado entre ellos, se utiliza la ley de seno. Repito, hay 4 casos. Primer caso, no importa el orden, pero los dos primeros sí debemos saber que si hay dos ángulos seguidos y un lado entre ellos, si tengo esos datos, puedo utilizar ley de seno. El otro caso es que si yo tengo dos ángulos y conocería, por ejemplo, la D, cuánto vale D o cuánto vale BC, ahí utilizo ley de seno también. Pero si tendría un ángulo en cualquiera de los ángulos, por ejemplo acá, si yo tendría este ángulo, ¿alguien lo calculó cuánto ya es este ángulo de acá? ¿Alguien ha sacado su cálculo? Si yo tengo esto con esto sumado más, ¿cuánto me falta para llegar a 180? ¿Alguien ya lo ha sacado? Entonces, adelante Sandra Solís. 37. 37. A ver, 70 más 60 te da 130 más 13, 143 más 37, 180. ¿Quién es el que anota? ¿Quién es el de comité pedagógico? Por favor, anote estas participaciones. Felicidades, señorita Sandra. Está magnífico. Ha ido atendiendo las otras partes que les fui explicando mientras usted sacó su cálculo. Espero que sí. Porque yo no les había pedido que lo saquen esto, ¿verdad? Pero ya solo hice ahorita una pregunta. ¿Quién lo sacó? No le dije, a ver, ¿dónde está lo que sacaron? Entonces, pero ahí ya se adelantó, o sea, hizo lo que debería de haber hecho. De repente alguien más ya lo hizo, pero 37. Entonces, si yo tengo este ángulo y tengo estos dos lados, utilizo ley de cosenos. Si tengo BC, tengo AB y el ángulo B, utilizo ley de coseno. Y así en cualquiera de los ángulos. Si yo tuviera el ángulo A y tengo el lado AC, el lado AB, ley de coseno. Si tendría el ángulo C y tendría AC y BC, ley de coseno. Y si tuviera solo los tres lados, ley de coseno. Bien, entonces por eso es que estamos agarrando estas dos fórmulas acá. Ahora vamos a el desarrollo. Si ya no lo voy a copiar, lo voy a hacer paso por paso. Aquí en esta parte. Primero, a ver, hagamos un análisis aquí. Yo quiero calcular D. Conozco cuánto, si yo diría D sobre seno de 65. Puedo tomar 30, es igual a 30 sobre seno de B. ¿Alguien me puede responder, por favor? Porque ahorita no lo conocemos aún, suponiendo que no lo conozcamos el valor de B. Ya Sandra lo sacó, pero supongamos que no conocemos el ángulo. ¿Puedo trabajar esto? D sobre seno de C igual a 30 sobre seno de B. ¿Alguien me puede responder? ¿Puedo hacer esa actividad? ¿Ese paso de ahí? 1, 2, 3. ¿Qué es lo que debo calcular primero?
antes de que me responda esa pregunta, ya, si no puedo con esto, a ver, yo digo D sobre seno de C igual a BC, que puedo llamarlo el lado A. No conozco. ¿Puedo utilizar A sobre seno de A? Porque no conozco. En ambos casos tendría dos incógnitas. Si planteo de una manera o de la otra manera, tendría dos incógnitas en una sola ecuación, lo cual no es fácil resolverlo. Quizás se lo puede resolver, pero ya sería mucha cosa ya el que pueda resolverlo una ecuación con dos incógnitas. ¿Qué es lo que debo calcular primero? Esa es la pregunta que le hice antes. Alguien me responde 1, 2, 3. ¿Están ahí o me han abandonado? Y lo han dejado sus cámaras ahí. Adelante, Natalie. Primero hay que buscar el ángulo B. ¿Me está preguntando o me está respondiendo? No, estoy respondiendo. Y entonces responda. Primero hay que encontrar el ángulo B para poder despejar el siguiente. ¿Qué se dice? Para utilizar el siguiente, uno de los siguientes procedimientos que le dije, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿de dónde estás sacando eso? ¿De tu manual o has visto acá el documento o es de tu lógica matemática? De mi lógica, porque no tenemos el ángulo B. Magnífico, gracias. Por favor, a registrar, no esperen que yo les diga registren. ¿Quién es el que registra? No me acuerdo. Si era el que por favor levante la mano para que me acuerde y ojalá así ya. ¿Quién es el comité pedagógico? Tiene que anotar y cuando tengan la reunión, por ejemplo, a ustedes les toca el día jueves, a ustedes les toca la reunión de sus papás. Sus papás van a tener esa reunión con el director, los docentes, el docente tutor. No hay quien anota, no hay comisiones en este curso. Adelante, señorita. No, profe, no tenemos comité, pero si no me recuerdo, creo que mi compañera Dana era la encargada de anotar las participaciones. Eso le pedí a ella, si no me equivoco. O alguien, otra persona le asignó. Parece que fue que yo le pedí que lo anote a ella, ¿eh? Porque a mí me pidió que yo anote esto de las cámaras y a Sí. Dana sobre las participaciones y eso. ¿Está Dana? Adelante, Dana. Sí, profe, estoy aquí. Sí, yo estoy a cargo de las participaciones. ¿Quién te asignó ese rol? ¿Usted, profe? Sí, está bien, gracias. Sí, me estaba acordando. Gracias. Entonces, bien, bien, bien. Vamos a calcular primero el ángulo. Entonces vamos a decir, primero vamos a calcular el, el ángulo A. Cuando usted quiera decir algo, levante la mano. Levante la mano. Calcular el ángulo A. ¿Ok? ¿Está bien? Si usted ve algo que está saliendo medio distorsionado, levante la mano y diga, esto a mí no me parece. Adelante, Natalie. Teníamos que calcular el ángulo B. Tenemos No, que calcular el ángulo.
tenemos que calcular el ángulo B. El ángulo B. bien. Bien que lo notaste eso. ¿Crees que me equivoqué o es que solo estaba tomando una prueba? Adelante con tu respuesta. No hay problema si hay error porque tú no lees mi pensamiento, pero de repente... No sé, profe. Ah, no sabes. Ya. ¿Tal vez sí? No. ¿Alguien me puede responder si era por tan solamente ver cómo estaba su conocimiento o es que me equivoqué? Adelante, señorita Micaela. No sé si estoy en lo correcto, pero creo que era para ver si nosotros, nuestro conocimiento de nosotros. Sí, exactamente. No lo dudes de eso. Hay veces en que sí me equivoco, pero clarito es cuando se equivoca el docente, se pone un poco medio nervioso o algo así. Ustedes son psicólogos y se dan cuenta al instante qué es lo que está pasando. Entonces, calcular el ángulo B. Vamos a hacerlo directo, por favor, puede ser. Y si está muy directo, me avisan. ¿Cuánto vale A? Vale 78. Esta fórmula voy a utilizar. Si está muy directo, me avisan, por favor. Más, ¿cuánto es el otro ángulo? Aquí está, 65. Más B, que es la incógnita, igual a 180 grados sexagesimales. Por ahí la señorita Sandra está diciendo, tanta burocracia para sacar lo que yo saqué mentalmente. Sí, es necesario. En este caso no, pero acostumbrémonos a hacer el procedimiento, porque van a haber números que no vas a poder sacarlo fácilmente, entonces mejor es hacer el procedimiento que requiere. Entonces aquí nos da 37. ¿Ok? Listo. Ya hemos calculado el ángulo B. Mire, hay una incógnita principal que para poder calcular esta incógnita principal, hay otra incógnita secundaria que tengo que encontrar primero, y es lo que dijo Natalie. Primero tengo que encontrar B. Esa es otra incógnita que no está como diciéndome que lo encuentre. No me está pidiendo que lo encuentre. La necesidad es que hace que yo tenga que encontrar primero ese ángulo para poder resolver el problema. Entonces, ahora sí vamos a calcular la distancia. Calcular la distancia. No me está marcando acá mi tiempo. Es que todavía estamos en el tiempo aún prudente. Calcular la D. Bien, entonces vamos a utilizar esta fórmula. D sobre seno de C igual. Este ángulo es B, entonces este lado va a ser B minúscula. Ahora sí empiezo a marcarme el tiempo ya. B sobre seno de B. Entonces, para eso era necesario encontrar el ángulo B. Y bien, Natalie, por el tema de esa lógica. Mire, la lógica matemática es lo que entra ahí. Lógicamente es que tengo que hacer este paso primero. Ya. Voy a hacerlo un poco directo. Si es que está muy directo, me avisan, por favor. D va a ser entonces igual a. Vamos a despejar de esta fórmula. Vamos a despejar y sustituir directo los datos. Lo que está dividiendo a la incógnita, al otro miembro pasa a multiplicar. Entonces vamos a tener seno de... ¿Cuánto es C? ¿Cuánto vale C?
Aquí está 65. Multiplicado por B. ¿Cuánto vale B? Vale 30. ¿Cuál es B? 7 es el ángulo B, este es el lado B, vale 30. Sobre seno de ¿qué? Seno de B. ¿Cuánto vale B? 37. Ahora, si algún profesor le dice, hágame procedimentalmente este trabajo, paso por paso, saca seno de 65 y tiene un resultado. Saca seno de 37, tiene otro resultado. El resultado que sacó en seno de 65 lo multiplica por 30 y el resultado lo divide entre el resultado que salió del seno de 37. Pero aquí, como estamos ya en la tecnología, pero cualquier momento de repente usted le va a llamar a un examen presencial, si es que me darían permiso el director, obviamente, y entonces ahí sí ya voy a tener que pedirles un poquito más de esfuerzo a ustedes, donde inclusive por el factor tiempo, igual lo puedo dejar utilizar calculadora, no hay problema, es como si darían su examen en su casa en vía virtual, no hay para qué estar teniendo temor. ¿Alguien ya le salió la respuesta? En este caso multiplicaríamos seno de 65 por 30 y lo dividimos entre seno de 37. ¿Alguien ya le salió la respuesta? Yo voy a trabajar en la calculadora. Yo dije, yo está de más. Se debe decir voy a trabajar solamente. 30 sobre... ¿Alguien me ganó? Adelante, señorita. A ver. Mayerlin. Y luego Bueno. Sandra. Y luego Ríos. Ya. Dígame la respuesta, señorita Mayerlin. A mí me salió A mí me salió 45.178. Primero Mayerlin. 47. Primero Mayerlin, luego Sandra, luego Reina. Adelante, Mayerlin. 25 grados, 10 minutos, 43,4 segundos. Ya. Adelante, Sandra. 45.178. 45.178. Ya. Adelante, Reina. 45,178 igual. Así igual. No se Ay, olviden que he logrado. no se olviden que cuando estamos calculando una longitud solo tenemos que tomar 2 decimales. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta final? 45,17. 600. Coma. 17. Coma. 17. Mal. Todo estuvo bonito hasta ahí, pero ustedes se han olvidado o no saben redondear. Si el tercer número que está ahí de decimal, 45.18. si el tercer número que está ahí de decimal es mayor de 4, entonces le aumenta en una unidad al último que va a quedar. Señorita Mayerlin, no utilicé su dato porque usted, discúlpeme que le diga, se ha confundido y lo ha convertido en grados. Esto no estamos sacando grados, estamos sacando longitud. ¿Qué es la D? La longitud el ancho del río. Eso hay que tener cuidado para en otra, ¿ya? Seno de 37 sale, está bien, 45,178 y más decimales. Aquí en esta parte
podemos colocarle puntos suspensivos, que significa que hay más decimales, y lo concluimos con como está ahí. Bien, entonces esa es la respuesta. Felicidades a las personas que han sacado la respuesta. También Mayerlin lo hizo, solo que se confundió entre los grados y lo que es la magnitud angular y la magnitud lineal. Son dos magnitudes muy diferentes que hay que tomar en cuenta y no procurar cometer ese error. Voy a borrar esto. Entonces, la respuesta dice: el ancho del río es aproximadamente 45,18 metros. Digo aproximadamente porque por más que la matemática sea exacta, la materia exacta como se llama, ¿verdad? Pero en casos no es tanto así. No hay nada absoluto, solo Dios y Jesucristo, los que creen en Él, son absolutos. En este caso, hemos perdido decimales, hemos redondeado, y entonces no es exacto, es una aproximación. Entonces, cuando es aproximación, se anota matemáticamente de esta manera. A ver dónde está. Y eso es bueno que ustedes lo aprendan también. ¿Dónde está esto de aquí? Así. ¿Ya? La distancia es aproximadamente, así se dice. O más o menos. No es más o menos. Aproximadamente 45,18 pollos. Ahí me dio hambre. Metros. Hay que anotar la respuesta con la unidad que te está diciendo. Si estuviera centímetros, centímetros. Estuviera pies, pies. Estuviera pulgadas, pulgadas. Y finalmente, lo que ellos, otra vez digo, los que nos han enseñado a resolver problemas, aquí termina su trabajo. En su examen ahí va a terminar. Y lo que sí es bueno también hacer el análisis y la solución. ¿Qué dice acá? El ancho del río es directamente proporcional a la longitud establecida, que sirve de ayuda para realizar el cálculo. ¿Lo entendió? Si alguien lo entendió, levanta la mano, la manito, la manito. Cuando regresemos, solo voy a esperar un minuto y voy a continuar con el trabajo. Ya no va a ser como antes, de que poníamos música ahí. Pero luego les puedo escuchar a ustedes en otro momento, ¿sí? ¿Cuál es su sentir, su pensar acerca de lo que voy a trabajar hoy día? De lo que estoy trabajando hoy día. Por ejemplo, al principio ya no puse música. Bien, voy a dejar de compartir. Una persona se salió. Bien, vamos a